Hola, ¿qué tal? Bien, por si no me conocías, soy Ferran. Aparte de ser un experto en PortAventura, como estás viendo en todos mis vídeos, también soy historiador, con lo cual hoy en este vídeo te voy a hacer un free tour. Sí, un free tour de esos que vas por las ciudades, caminando y tal. Y, bueno, descubrirás los rincones de, en concreto, el área del Far West. Pero cuidado, porque si quieres ver más cosas, más contenido de este tipo, te aviso ya que tienes más vídeos de este estilo. Tienes un free tour en Ferrari Land, un free tour en Tarragona Ciudad, otro en el área mediterránea, en fin, e irán viniendo bastantes más. Así que lo que puedes hacer de momento es suscribirte a mi canal para seguirme y bueno, yo le doy a la intro, empezamos y todo eso, ¿vale? Venga, agárrate que empezamos, ¿eh? ¡Empezamos! Bueno, y si entramos así en el área del Far West, lo primero que encontramos es este rincón de aquí, que ahora está a reventar de gente, y podemos ver varias cosas interesantes. La primera es una caja fuerte que está aquí como abierta, que parece que alguien haya robado algo del banco, porque está la caja forzada y abierta. ¿Qué será esto? Espérate, porque más adelante veremos la continuación de la historia de lo que ha sucedido aquí. Mientras tanto, dejando de lado la caja fuerte, te voy a contar que el Gran Cañón, por si no lo sabías, es una zona que se ha formado a partir de que el río ha ido excavando la tierra y en origen a lo mejor era pues marino. Pues bien, puedes ver el origen del Gran Cañón. A ver si lo mira, fijaros, aquí tienes unos fósiles, entre comillas, restos de caracolas, pero mira por aquí abajo. Qué cantidad, y esta es grande, ¿eh? Esta concha. Fijaros los pequeños detallitos que se pueden encontrar aquí en el Gran Cañón. Estamos en este paso como abierto, que ves a un niño allí hostiando la pistola para mojar a la gente en el Gran Cañón. Pues si me sigues, desde aquí puedes ver una vista privilegiada del área mediterránea. Y pues por el módico precio mojar a la gente, que ahora se está grabando este vídeo a día 30 de diciembre, puede ser muy divertido mojarles. Pero no lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es seguir esta ruta para que sigas descubriendo rinconcitos del Far West. Que por cierto, no sé si lo sabías, pero ¿sabes que este lugar donde estamos ahora mismo, esto era en origen un escenario para un show que se hacía aquí, donde nativos americanos, indios, representaban aquí sus bailes, sus músicas y tal? Pues sí, por estas montañas de aquí, los indios se subían y tocaban los tambores y demás. De hecho, lo que se ve así como oxidado son los altavoces, y esto de aquí es la garita de la mesa de sonido, con lo cual esto se sigue conservando, no lo han quitado. Duró muy pocos años porque, anécdota, se ve que la gente se reía de las representaciones culturales de los indios y que un día estos indios se hartaron y esperaron a la salida a los clientes que se rieron de ellos y hubo intercambio de opiniones, con lo cual toma dato curioso y bueno, ahí sigue en desuso, pero vaya, no creo que se vaya a representar ya nada más por aquí. Y siguiendo por el Far West podemos ya identificar que el área, aparte de ser la más grande del parque, está como dividida en varias subáreas. En este caso ya entramos en el área minera, por así decirlo, del Far West. Lo podemos ver porque estamos cruzando estas vías del tren con esta vagoneta que está aquí como accidentada. Y bien, es un área pues que representa esto, un área de explotación minera cerca del área del Gran Cañón. Es donde vemos los Crazy Barrels, que al final son barriles que almacenan carbón, reforzando esta idea minera. Vemos también pues ciertos carros con unas carpas de los trabajadores de esta zona minera. Bueno, un poco este estilo distinto, que podríamos decir que está a las afueras del pueblo de Penitence, que es el pueblo principal, ya reconocible por sus casetas ya tan típicas con los servicios de un pueblo. Bueno, y esta vista ya es un clásico de PortAventura. ¿Quién no se ha hecho alguna vez alguna foto desde aquí? Y aquí puedes ver lo que es el Silver River Flume, los tronquitos, conocido por todo el mundo, con una rueda de madera que gira de verdad con la fuerza del agua que está impulsada artificialmente desde arriba, pero la rueda se mueve naturalmente. Y esta atracción realmente yo te diría que es de las mejor tematizadas, porque en esencia lo que representa esta atracción acuática es el método que se utilizaba y se sigue utilizando en según qué áreas para transportar troncos de una zona a otra en medio de un bosque. Lo que hacían era hacer como unos canales de madera por los que hacían circular el agua, y el agua iba arrastrando estos troncos por este canal para poder transportarlos mejor. ¿Qué es más costoso? ¿Que lleves a arrastrar un tronco de toneladas o que te lo arrastre el agua por un canal? Pues esta atracción imita este sistema de transporte de troncos, así que bueno, está bien inspirado, no es originario de PortAventura, no os penséis que aquí han descubierto nada, pero está muy bien integrado con la zona, desde luego. Y aquí, detrás del cámara, tenemos
dos edificios muy emblemáticos de PortAventura, que son el Iron Horse, y al lado, a la derecha, tenemos el Emma's House. Como curiosidad, te puedo decir que estos dos edificios son réplicas de edificios reales que puedes encontrar en zonas de, me voy a tirar el triple ahora, de zonas de Texas, no lo sé, Estados Unidos, pero son edificios existentes. De hecho, te dejo las fotografías por aquí de los edificios reales para que veas cómo son. Y bueno, son una joyita, están hechos en parte de madera. Y atención, otra anécdota, ven, que esta te la cuento sin secreto para que no lo sepa nadie. Se ve, dicen, que algún directivo, o directiva mejor dicho, tenía aquí, en el Iron Horse, o en el Emma's House, uno de estas dos, tenía el despacho escondido. No sé si despacho o incluso habitación, pero se comenta esto, que algún directivo o directiva tenía aquí el despachito. La cosa es, ¿tendrá ahora algún directivo alguna habitación por aquí guardada? No, pero si crees que sí, déjamelo en los comentarios. ¡Hala, vámonos! Venga, va, y ahora con esta anécdota me voy a ganar el que te suscribas al canal, que le des al like, al hype y que incluso me dejes una propina y todo, porque es una anécdota de flipao. Mira, te os voy a contar la historia que nos está contando el suelo del Far West. Resulta que en el pueblo de Penitence hubo un duelo que nació desde dentro del salón. ¿Cómo podemos saberlo esto? Porque hay unas huellas de dos personas que se dirigen hasta aquí. Fijaros, una filera de huellas y la otra por aquí. Van hasta aquí, espalda contra espalda, una se queda aquí, perdón, una se va hasta allá al fondo y la otra se viene por aquí. Sígueme. El que se fue allí, grábame, a mí. El que se fue allí es el bandido. ¿Y el que se fue aquí, quién fue? Pues fue el sheriff, el policía de la ciudad, el guardián del pueblo. Pues bien, se puso aquí, a la de tres se giraron y dispararon. ¿Quién fue el que perdió el duelo? Pues fue el sheriff, porque podemos ver justamente aquí su estrellita con los dos balazos que recibió en el corazón. Y es que además podemos ver como el sheriff muerto lo arrastraron, podemos ver las huellas de los zapatos y las huellas del propio cuerpo, fijaros, cómo lo arrastran hasta aquí. Y de aquí lo que vemos es las huellas del carro que se lleva el cuerpo del sheriff. ¿Hasta dónde? Pues sigue el free tour, porque vas a descubrir dónde se llevaron al sheriff. Venga. Oye, que va en serio, lo de las huellas del carro. Siguen por aquí, por todo el área del Far West, siguen las ruedas del carro. Por cierto, paremos aquí un momento, porque aquí tenemos la estación de tren. ¿Que sabías que los agujeritos estos, por el que seguramente has bebido, por cierto, si algún día has bebido agua de aquí, siento decirte que es un círculo cerrado, con lo cual has bebido el agua que previamente alguien ha babeado. Así que, por favor, no lo hagas, porque vas a pillar seguramente alguna infección. Esto de aquí representan disparos, estamos en el Far West, con lo cual los disparos, típica escena de cine, agujerean los cubos. Y siguiendo con el tren, lo que puedo decirte de este tren de vapor, que es de PortAventura, pero realmente podríamos decir que es solo del Far West, son dos réplicas de las máquinas de vapor que cruzaron Estados Unidos de este a oeste por el Central Pacific, y que en algún lado, no sé si se conserva el día de hoy, no estoy seguro, se conservaba una representación de un cachito de un tornillo de oro que fue un poco lo que unió los dos tramos para unir Estados Unidos de punta a punta. Se guardaba aquí porque era una cosa muy importante, y además de esto, si os fijáis, el área del Far West está repletita de banderas americanas, como si fuera algún tipo de fiesta o algo. Bueno, ahora hay decoración de Navidad, pero obviémosla, no está aquí, ¿vale? Pero si obviamos la decoración de Navidad y nos centramos en las banderas americanas, no están puestas porque sí. Cuidado, que si vas a Estados Unidos te puedes contar las banderas americanas a decenas de miles casi. Pero bueno, no es el caso. Pues bien, lo que se representa en este lugar del Far West es que estamos de fiesta, estamos en el día 4 de julio. Y el 4 de julio, ¿por qué es muy importante? Exacto, porque es mi cumpleaños, así que felicítame el 4 de julio. Pues es muy importante porque es el Día Nacional de los Estados Unidos, se celebra su independencia. Pues bien, este lugar representa un día en que es 4 de julio. Así que bueno, están celebrando su fiesta nacional. ¿Y cuál es la manera de celebrar una fiesta nacional? ¿En tu pueblo cómo celebran las fiestas? Va, dímelo. ¿What? Muy bien, lo has dicho. Parezco Mickey Mouse hablando así. ¿Cómo lo celebran? Pues lo celebran con una feria. Pues bien, el carrusel del Far West no está puesto ahí porque sí. Está puesto porque es la feria del 4 de julio, donde hay atracciones como un carrusel
o hay juegos de azar donde la gente del pueblo podía ganarse, podía apostar algo para ganar lo que sea. Con lo cual, estás en medio de la fiesta mayor de un pueblo. Así que bueno, aquí se puede apreciar. Bueno, ¿y ahora dónde estamos? Estamos en el Banco de Penitence. Y es que en este edificio, que creo que está cerrado, pues podemos ver lo que son las taquillas, podemos ver incluso, yo diría que esto de aquí son, yo qué sé, certificados o algo reales, podría ser, no sé. Pero bueno, podemos ver un reloj, podemos ver incluso a la izquierda pues la taquillita, la típica pues para pedir el dinerito, con los pesos para comprobar lo que vale cada cosita, en fin, una pijada, vamos, que está aquí bastante escondida y que la gente ni siquiera sabe que existe. Y ahora seguramente vas a reconocer este lugar porque a lo mejor reconoces el Far West por la nueva atracción que han puesto hace poco, que es Uncharted. ¿Qué es lo que pinta Uncharted en toda esta historia del pueblo de Penitence? Realmente está puesto un poco con calzador, pero bueno, podríamos decir que esto es también como una explotación minera que hay por aquí escarbando dentro de la montaña y que los aztecas hace tiempo pues escondieron ahí un tesoro. Los aztecas ocupaban el territorio del actual México, pero también parte del actual territorio de Estados Unidos, donde estaría situado este lugar, que es un pueblo ficticio. Penitence no existe, no hace falta que lo busquéis. Pero bueno, está encajado con calzador, pero yo creo que está muy bien integrado. Además, estas piedras, aunque sean de corchopán, creo que dan muy bien el pego y que están envejeciendo bastante bien. Así que, por mí, approved. Y bueno, como ves, estás en medio del bullicio de una feria típica con juegos de azar de fiestas. Y ahora vamos a la atracción estrella, después de Uncharted, del Far West, que es Estampida. Y Estampida también tiene su historia. Aparte de que es una atracción que intenta matarte en cada una de sus curvas, lo que representa es una carrera de carros de dos familias de estos colonos que fueron a invadir el territorio norteamericano, donde básicamente la familia que conseguía ganar la carrera es la familia que se quedaba con más tierra. Así que ya sabes, si tú vas en Estampida, en el tren azul, y gana el azul, que sepas que tienes derecho a quedarte con más propiedades que el de que van con el tren rojo. Bueno, y está empezando a llover, ¿eh? Te estoy haciendo este free tour con lluvia. Si esto no se merece un like, yo ya no sé qué más pedirte. Bueno, fíjate, aquí tenemos, aunque está escondida por esta decoración de Navidad un poco aparatosa, está la escuela de Penitence. Pues bien, esta escuela de aquí también es una réplica de una escuela real. Te pongo por aquí la imagen de la escuela real, que está aquí recreada y traída más o menos tal cual, de madera. Así que es muy cuca, puedes entrar dentro porque es un lugar donde hacerte fotos con personajes normalmente de Barrio Sésamo. Te recomiendo que entres porque está muy bien hecha. Antes, cuando yo era pequeño, era el lugar para niños perdidos, con lo cual si eras pequeño y te perdías por el parque solo, el lugar donde acudir era aquí, en la escuela de Penitence. Vamos a aprender. Vale, y como has aguantado hasta el final del vídeo y vamos siguiendo la marca de las ruedas, fíjate dónde acabó el sheriff de Penitence. Lo tenemos aquí dentro. Aquí dentro está el cuerpo del sheriff de Penitence que ha muerto en este duelo con este bandido. Y si vienes aquí conmigo, puedes encontrarte el cementerio de Penitence, donde aquí, aunque esté hecho polvo, se está excavando la tumba del sheriff de Penitence. Con lo cual, aquí estamos en este punto de la historia. Pero ahora fíjate, porque no te estás fijando demasiado. Ven conmigo. Vale, fíjate ahí. Aquí hay un montón, bueno, aquí hay un montón de placas que están representando un cementerio real, de las que te pongo imágenes justamente aquí para que lo veas, con una serie de lápidas, piedras, etc. Pues bien, los nombres que aparecen en estas piedras son nombres tuneados, en cierto modo, de las personas que diseñaron PortAventura alrededor de los años 90. No son los nombres reales. Por ejemplo, si una persona se llamaba Joan Casas, pues seguramente en la placa pondría John House. Y es una forma muy divertida de los creativos que hicieron este parque de poner un poco su firma. Y aquí están, de hecho, la mayoría, o casi todos, de los diseñadores de PortAventura. Me parece una cosa sublime que en pocos parques se pueden encontrar detallitos así. Por cierto, ¿sabías que en una atracción de PortAventura también se puede encontrar a los propios creadores de la atracción por algún lado? Si lo sabes, pónmelo aquí en los comentarios. Pista, está en Far West. Y no es esto.
Y aquí detrás mío está un personaje ya muy conocido de PortAventura que siempre está diciendo lo mismo, que es Bulltrix. Bulltrix es un buitre, es un animatronic robotizado, que la curiosidad que te puedo contar es que hay otro parque del mundo, que no está precisamente cerca de PortAventura, que tiene un Bulltrix idéntico, casi con la misma voz. Este parque se llama Dollywood, que es el parque que ha creado la Dolly Parton en Estados Unidos, y como curiosidad te puedes encontrar un Bulltrix casi con la misma jaulita, misma forma, diciendo casi lo mismo. Así que toma dato curioso. Eso, que muchas gracias por haberme acompañado en este Free Tour, espero que te haya gustado muchísimo. Si te ha gustado, por favor, coméntamelo en los comentarios, deja un buen like, hype, suscríbete. Si quieres apoyar a mi canal con una aportación, yo te lo agradeceré un montón. Si no, encantadísimo de acompañarte y nos veremos en la siguiente aventura, que será aquí, en el centro del universo. ¡Hasta luego!